escenario. Lo escuchamos, digamos, para ver, porque se habla de tiempos. Ayer nos indicaba que es imposible que alguien pueda determinar cuánto va a durar esto, por ejemplo, la actividad del volcán. Bueno, es una pregunta que los geólogos nos venimos haciendo desde el 4 de junio. Y como no hay una forma, digamos, de medirla o de cuantificar exactamente cuánto va a durar, lo hacemos mediante comparaciones. Este volcán Puyehue, o los alrededores de Puyehue, tuvieron por lo menos 8 o 9 crisis eruptivas previas. Y cuando uno compara las diferentes crisis, trata de ver a cuál se está pareciendo esta. Por ejemplo, la de 1990, que fue una de las últimas, consistió en más que menos un par de días de erupción y después quedó en estado de tranquilidad y no pasó más nada. La de 1960 estuvo 25 días. En un momento pensábamos que esta podría ser parecida a la del 1960, dado que estábamos quizá en mitad de ese tiempo, pero revisando los archivos aparecieron en el año 1920 otras erupciones que duraron casi entre 2 y 3 meses. O sea que tenemos varias alternativas. ¿Cómo podemos juzgar cuál de esas alternativas puede ser la que va a afectarnos ahora o está afectándonos ahora? Y es tratando de ver cómo fue el índice de explosividad, o sea, qué actividad o qué intensidad tuvo el volcán. Es interesante, pero el 4 de junio la columna eruptiva fue muy grande, se llegó casi a 12 o 13 kilómetros de altura. Y cuando comparamos con las otras columnas eruptivas, era mucho menor. El problema es que no hay una medición precisa de lo que ocurrió en 1920. No hay pocas mediciones precisas de 1960. Ahora tenemos toda una tecnología que nos permite saber exactamente a qué altura llegó la columna eruptiva. ¿Se hace con satélite eso? No, con mediciones visuales, digamos. Esto de acuerdo a donde se la mira de distancia y se puede calcular. Correcto. Lo que ocurre que aparentemente esta fue muy grande. O sea, la intensidad con que empezó esta etapa volcánica fue realmente, parece mayor que las anteriores. Si aceptamos eso como premisa válida, implicaría que vamos a estar unos cuantos días mediante esas erupciones. En este caso empezó el 4, tuvo, digamos con mucha intensidad, decreció, ahora unos 3 o 4 días había quedado reducido a su mínima expresión y de golpe arrancó de vuelta, no tan alta la columna eruptiva, llegó a nada más que 8 o 9 kilómetros en el segundo pulso. Y ahora de vuelta está apaciguándose el volcán. Lo que no sabemos es cuántos pulsos puede llegar a tener, pero aparentemente los especialistas siempre dicen que cuando los pulsos van decreciendo es que está indicando que la intensidad de energía acumulada en la cámara magmática va disminuyendo, o sea que es probable que cada vez sea menor. De cualquier forma, aunque siga 4 o 5 kilómetros de columna eruptiva como tenemos en estos días las últimas actividades, es un problema para la Patagonia Norte y aún para Buenos Aires, digamos, porque siempre ocurre lo mismo, los volcanes están del lado del chileno, pero todas las cenizas nos llegan a nosotros, o sea que de acuerdo a los vientos dominantes, vamos a ver cuánta ceniza nos va a llegar o no nos va a llegar. En estos momentos estamos más dependiendo de la climatología que de la volcanología, porque realmente es casi difícil predecir cuándo se va a quedar tranquilo ese volcán. Ahora, esto desde el punto de, digamos, nuestro pésimo conocimiento de lo que es esto, ¿no? Porque evidentemente lo que está arrojando, lo que está expulsando el volcán son sedimentos que tienen contenido en su propio... Pero esto de continuar, ¿qué termina sucediendo, no? Una vez que, no sé, en algún momento determinado dejará de tener residuo de ceniza del mismo volcán y ¿cómo procede? Bueno, normalmente los volcanes cuando empiezan a entrar en actividad desarrollan una cámara magmática. Eso sabemos por los tremores que se pueden medir en las proximidades del volcán. Los tremores son pequeños terremotos o pequeños sismos que están indicando el ascenso del magma. Entonces, se forma una cámara magmática, hay unas dimensiones de esa cámara magmática que es la que va a condicionar la cantidad de material que puede arrojar hacia la superficie. Lo que ocurre normalmente es que después de arrojar con gran intensidad esa parte de material piroclástico, que es el nombre más específico que tiene esas cenizas, colapsa. Y al colapsar se forma un cráter, libera toda la energía y se queda tranquilo. Aparentemente todavía no llegamos a esa etapa, pero con un poco de suerte quizá en cualquier momento puede pasar. Bien. Víctor, mayormente lo que expulsa un volcán no es tóxico como en este caso, que es arena de volcán, o corremos el riesgo que en algún momento la erupción y lo que nosotros empezamos a respirar sea otra cosa. Bueno, lo que estamos viendo es que desde que empezó
aparentemente ese volcán, la Camaramangati, no tiene toxicidad, no tiene elementos tóxicos que podrían realmente afectar su inhalación. Habiendo empezado así, después de tantos días de estar así, no creo que de golpe y porrazo pueda tener, digamos, una toxicidad que aparezca de golpe. O sea que lo más probable es que no vengan esos elementos tóxicos. Porque nos vemos muy endebles ante esa situación, ¿no? Sí, pero yo diría que no hay que alarmar a la gente. Teóricamente es material volcánico, es un material, digamos, que tiene mucha sílice, la sílice es inerte, tiene mucho aluminio, que también es inerte, puede producir abrasión, puede producir ese tipo de cosas, pero no toxicidad. Lo que sí hay que tomar conciencia, especialmente aquellas localidades que están más próximas a la región volcánica, van a tener cenizas, no solamente las que brincan directamente del volcán, sino por retrabajo de esas cenizas. Claro. O sea que el hecho de que el volcán se pare, por ejemplo, no es que mañana se acaban los problemas, porque hay una gran capa de ceniza acumulada, van a empezar las nevadas, puede haber deslizamientos, entonces hay que, digamos, hacer toda una serie de medidas que Defensa Civil ya las conoce y está en pleno proceso de prestar atención a este tipo de cosas. La ciencia está con esta evolución increíble que ha tenido la ciencia. Tenemos muchísimos volcanes en Chile, muchísimos. Ellos están constantemente con movimientos telúricos. ¿Se puede ya a esta altura con los nuevos sistemas ir anticipando o por lo menos previendo zonas donde el ser humano no puede habitar ya? Bueno, habría que hacer unas aclaraciones con respecto a eso. Hay centenares de volcanes a lo largo del límite argentino-chileno, tanto del lado argentino como Chile. Pero de los activos, aquellos que han tenido erupciones históricas, que han sido registradas en tiempos históricos, y eso de ahí no hablamos de miles de años, sino de pocos centenares de años, hay 60 volcanes que son activos. De esos 60, hay unos entre 15 y 20 que son los más peligrosos, y esos 15 o 20 están siendo monitoreados. ¿Y monitoreado qué significa? Que tiene especie de estetoscopio, como tienen los médicos, que lo tienen puesta en la panza del volcán, y están viendo si está tranquilo o si empieza a ponerse nervioso. Entonces, ese monitoreo permite predecir con algunos días de anticipación si un volcán entra en una fase de crisis o puede llegar a entrar a una fase eruptiva. Entonces, con algunos días de anticipación podemos saber cuál es el que está intranquilo y puede tener una erupción en el futuro. En el caso de Puyehue, ya de abril venían ocultando estos tremores y venían diciendo que estaban cada vez increyendo, y el 3 de junio llegaron a un umbral máximo que predecía en cualquier momento que se podía producir en cuestión de horas o pocos días la erupción, y a las 24 horas entró en erupción. O sea, la tecnología nos permite predecir con algunos días, quizás semanas de anticipación, cuál es la zona crítica que va a entrar en erupción. Víctor, tomando que, vamos a suponer que Villa Langostura lo peor ya pasó, la mayor cantidad de ceniza cayó, ¿qué ve como futuro allí? ¿Qué puede deparar en el futuro todo esto? Con la cantidad que ya ha caído. Bueno, en primer lugar, miremos las montañas, miremos los cortes del camino a la montaña, y vamos a ver que hubo otras erupciones de este tipo. O sea, no es la única, la última, sino que hubo varios episodios de este tipo, y lo que debemos tener es paciencia, tratar de proteger a lo máximo la comunidad en el sentido de evitar cualquier tipo de aluvión o cualquier tipo de deslizamiento de ladera, y realmente la zona es lo suficientemente lluviosa y fértil como para que al cabo de una temporada esto sea más que un recuerdo, y además puede ser motivo de atracción de los turistas para ir a ver dónde están las cenizas y cómo se distribuyeron. Víctor, además, esto va a ir a parar a los cauces de los ríos, y se hablaba de la preocupación que podían tener las represas, ¿no? ¿Esto podría llegar a afectar a las represas? Bueno, la gente de Defensa Civil está analizando esos problemas. El material que está en suspensión tarde o temprano va a sedimentarse. Si se sedimenta, en algún momento puede ser pasado por las turbinas. Pero el material generalmente es muy lábil, puede producir un poco más de desgaste, pero no es algo así que llega el material y se va a ir todo al diablo, ¿cierto? No es, hay numerosos sectores en Costa Rica, en Ecuador, donde hay exactamente ese tipo de condiciones, y las represas están ahí, hay sistemas para poder controlarlos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, le dará producirá un desgaste en un día de lo que vale un año, pero nada más que eso.
Por decir una cifra, digamos. Sí, por decir una cifra, sí, porque puede ser mucho menos todavía. Víctor, ante una lluvia se ha dicho tantas cosas de es peor, es mejor. ¿Qué pasa si hoy estuviese lloviendo en Villa Langostura? ¿Eso empeora, complica la situación? Bueno, no hice una inspección ocular directa, digamos, de cómo está la situación allá, pero viendo lo que he visto por televisión, yo diría que quizás le va a dificultar un poco porque va a solidificar un poco la ceniza. Ajá. Eso por un lado. Y por otro lado va a tener la ventaja de que va a haber menos polvo en la superficie, y habiendo menos polvo, eso va a producir que no haya tanto polvo para ser inhalado por la gente. Claro. Bueno, todo tiene su costo. Sí. Exactamente. Esta arena volcánica no sirve por otra cosa que no sea, digamos, en el futuro, que esto se transforme en abono, nada más. Esa pregunta es muy interesante. Es muy interesante porque depende del tamaño del granulado. Ya hay varios emprendedores en Bariloche que están utilizando ese granulado volcánico para hacer ladrillos, bloques, y ya hay varios proyectos que están evaluando la posibilidad de sacar un lucro económico de todo eso. Y eso me parece una excelente salida. Hay lugares en Perú, por ejemplo, donde se ha hecho construcción de bloques a partir de las cenizas, y es un material, digamos, muy duro, resistente, liviano, tiene un montón de cosas positivas para la construcción. O sea que yo creo que tenemos que ir más para ese lado, para que lo que sea un gran inconveniente, haya traído grandes trastornos, pueda ser utilizado y pueda realmente tener una respuesta. Y entonces van a ver que la gente se va a pelear por tener la ceniza y poder hacer un lucro de ello. Claro, pero además de ser ceniza de algo, recordemos que un argentino se llevó los billetes de $1 millón a Estados Unidos y hizo una fortuna. Los ponía en un acrílico y los vendía, y decía, hizo la gran diferencia. Está bien, nosotros tuvimos que pagar el desajuste. Esto, como material para conformar un ladrillo, ¿tiene características especiales, digamos, que ayudaría a una vivienda? Sí, le explico fácilmente eso. Primero, si fuera una arena, tiene un 75% de sílice o masto, y una arena podría hasta 80-90% de sílice. O sea que la arena de construcción, la arena limpia que viene del río Uruguay, que es la más preciada para construir, está básicamente formada por sílice. La composición que tiene estas cenizas es dominantemente sílice, pero tiene una ventaja con respecto a la arena, es muy angulosa. Quiere decir que al ser angulosa se traba muy fácilmente. Entonces, uno puede hacer una argamasa, utilizarla para hacer un bloque, por ejemplo, y ese bloque va a tener características similares a los otros bloques, pero va a ser mucho más liviano, porque la densidad de la ceniza es mucho más liviana. Hay un montón de poros de aire adentro que hace que el peso específico de la ceniza sea mucho más liviano. O sea que es muy parecido al producto que está en el mercado, que se lo vende como un ladrillo de un color blanquecino, que es grande y es más liviano que el cemento. Exactamente. Claro. Hay canteras donde se busca a veces la presencia de ceniza fósil, ceniza más antigua, para ser utilizada para ese tipo de cosas. Claro. Incluso hay una piedra muy blanquecina, que muy liviana, y claro, es la piedra pómez. La piedra pómez, si el tamaño fuera mayor, eso se hace mucho en África, por ejemplo. Cuando la piedra es mayor, lo utilizan para limpiar los callos, por ejemplo. Claro, sí, me acuerdo. Uso medicinal, digamos. Sí. A su vez, yo diría que agudizando el ingenio se puede encontrar otras aplicaciones, y puede ser realmente muy interesante poder hacer ese tipo de cosas.